de Dios. Y quien debe enseñarnos acerca del matrimonio es Dios. Yo sé que hay muchas ideas que vamos a escuchar de fuera de Dios con relación al matrimonio. Vamos a escuchar ideas de amigos, de amigas, de cómo hacer el matrimonio, cómo funciona el matrimonio. Vamos a encontrar consejos en las telenovelas, en los libros, en cualquier otro lugar. Pero de lo único que debemos asegurarnos es de entender qué es el matrimonio según Dios. Ahora vamos a ver algunos detalles, ¿verdad? Porque esto del matrimonio es algo muy amplio, algo muy extenso. Pero aquí hay algunos principios básicos para entender qué es el matrimonio o el propósito de Dios para el matrimonio. Cuando Dios crea algo, lo crea con un propósito. Dios creó el mundo con un propósito. Dios creó al hombre con un propósito. Dios creó la iglesia con un propósito. Dios creó a un pueblo para sí por un propósito, ¿verdad? Y ha creado un matrimonio también para un propósito. Entonces vamos a analizar esos principios básicos del matrimonio, porque al no recordar estos principios o al no comprenderlos, ningún matrimonio puede prosperar, ningún matrimonio puede funcionar. Se llaman los fundamentos del matrimonio. Hay que conocerlo, obviamente. Hay que comprenderlos. Eso es un poquito más que conocer, comprender. Y hay entonces también que practicarlos. Y cuando lo llevamos a la práctica, entonces el matrimonio prospera, el matrimonio avanza, el matrimonio es mejor. Usted ha visto quizás algunos matrimonios y quizás dirá, qué bonito ese matrimonio, me gustaría que el matrimonio fuera así. Hay un trabajo detrás de eso. No es algo que cae como un regalo del cielo, sino que hay un trabajo que se realiza para que el matrimonio pueda prosperar. Y en este pasaje Dios nos ha dado un concepto o una declaración de lo que es el matrimonio. Y se encuentra 4 veces en las Escrituras. Solo 4 conceptos o 4 ideas o dos ideas se encuentran 4 veces repetidas en las Escrituras. Una de esas ideas es la gran comisión. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Esa declaración se encuentra 5 veces en las Escrituras, una vez en cada evangelio y una vez en el libro de los Hechos. ¿Es importante la gran comisión? Sí. Es la tarea de la iglesia. Es el propósito de la iglesia, ¿verdad? Pero otro texto que se repite 4 veces en las Escrituras es este. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Se unirá a su mujer, ¿verdad? Y será una sola carne. Se encuentra en Génesis 22:24, en Mateo 19:5, en Marcos 10:7 y 8, y también en Efesios 5:31. Esto nos habla de la importancia de este pasaje o de este concepto en las Escrituras. Se encuentra una vez en el Antiguo Testamento y 3 veces en el Nuevo Testamento. Una vez antes de la caída y 3 veces después de la caída. Porque es muy importante a la mente de Dios, a los ojos de Dios, que entendamos esto. Porque hemos caído o tenemos una naturaleza caída y tenemos que luchar contra la vieja naturaleza, tenemos que luchar contra el pecado para poder hacer las cosas como Dios manda y como Dios enseña. Dios tiene un plan para el matrimonio. Si no comprendemos este plan y no lo seguimos, el matrimonio no será bueno. El plan de Dios para el matrimonio se puede resumir en 3 palabras: dejar, unirse y una sola carne. Y eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Qué implica dejar a padre y madre? ¿Qué significa unirse a la mujer? ¿Y qué significa serán una sola carne? No va a ser difícil de recordar. ¿Cuántos saben ese pasaje de memoria? Todos.
Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos, ¿qué cosa? Una sola carne. El resultado de seguir el plan de Dios para el matrimonio será un matrimonio fortalecido. Un matrimonio a prueba de dificultades. Un matrimonio a prueba de tempestades. Porque van a venir tempestades al matrimonio. Lamentablemente, nuestra sociedad, nuestro país, nuestro mundo es un mundo, es una sociedad donde el matrimonio ha sufrido mucho, donde el divorcio es alto, donde las familias disfuncionales están por todos lados, hogares donde no hay papá, hogares donde no hay mamá, hogares donde no hay a veces las dos partes. Y eso es algo muy común en nuestra sociedad nicaragüense. El divorcio, ¿verdad? Y todo eso. Y eso no es el plan de Dios para el matrimonio. Dios tiene un plan mejor, un plan más perfecto que debemos de seguir. Vamos a orar. Padre eterno, bendiga a cada una de las familias y cada uno de los matrimonios que estamos reunidos en este lugar, Señor. Solamente con tu gracia y con tu bendición podremos salir adelante y podemos llevar a flote y a bienestar el matrimonio que has puesto en las manos de cada uno de nosotros, Señor. Le agradecemos por nuestro cónyuge y oramos, Padre, para que fortalezcas y bendigas cada matrimonio de este lugar y de esta iglesia. En el nombre bendito de Cristo Jesús, nuestro Señor, oramos. Amén y amén. El esposo y la esposa deben dejar a sus padres. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. ¿Qué significa dejar a padre y madre? No significa olvidarnos de ellos. No significa tratarlos mal. No significa que no vamos a poder ayudarles conforme nuestra capacidad. No significa nada de eso. En primer lugar, significa que ahora la relación que yo tengo con mis padres ya no es la misma relación que yo tenía cuando era un niño, cuando era un adolescente o cuando era un joven. Ahora la relación es diferente. Es la relación de dos personas adultas. Antes mis padres me mandaban, yo tenía que obedecerles. Ellos tomaban las decisiones sobre mi vida. Ellos decían qué es lo que yo debía de hacer. Y cuando llega el matrimonio, tenemos que entender, ahora papá y mamá no son los que toman las decisiones en la vida del matrimonio. Yo sé que hay matrimonios ya grandes aquí. Ya pasaron por esos problemas, ¿verdad? En los primeros años del matrimonio. Pero tal vez hay matrimonios más jóvenes. O hay jóvenes que pronto se van a casar. Uno de los primeros principios es ese, ¿verdad? Establecer una relación adulta con los padres. Ya no se va a depender emocionalmente, ni económicamente, ni físicamente de los padres. Ahora necesitan tener una relación de personas adultas, ¿verdad? Entonces, lo primero que debemos de cerciorarnos es de ese asunto. Tenemos que entender ahora lo importante en el matrimonio es la pareja. Significa que ahora yo me voy a preocupar más por lo que piensa, por lo que opina y por lo que considera mi cónyuge. Es normal, ¿verdad? Que hemos vivido toda la vida con los padres y a veces vamos a pensar que es más importante las ideas que tienen mis padres, los pensamientos que tienen mis padres. Pero dice la Biblia, dejará el hombre a su padre y a su madre. Y ahora se unirá a su mujer. Ahora lo que importa son las ideas del cónyuge, son los pensamientos del cónyuge, son los planes del cónyuge, son las expectativas del cónyuge, son las prácticas del cónyuge. Y créame, es algo muy difícil de lograr.
toda la vida estuvimos en casa de los padres y queremos honrarlos, queremos darle el primer lugar, pero el primer lugar lo tiene alguien diferente en nuestra vida, ¿verdad? Significa que no vamos a querer cambiar a nuestro cónyuge porque a nuestros padres no les gusta cómo se comporta o porque no les gusta algo de esa persona, porque su pareja se casó con usted, no con sus padres. Amén, hermanos. Entonces no vamos a querer cambiar algo de nuestro cónyuge porque a nuestros padres tal vez no les gusta, ¿verdad? Entonces es muy importante entender ese asunto. No necesita regañar a su cónyuge, necesita aceptarlo y quererlo tal como él es. Entonces no significa entonces que vamos a abandonar a los padres, significa que la relación con el marido o con la mujer es la relación de mayor prioridad y más importante en la vida del matrimonio. Hay un problema mucho o muy grande en los matrimonios también, cuando llegan los hijos. Cuando llegan los hijos, ¿verdad? Los padres a veces tratan de poner en primer lugar a los hijos, ¿verdad? Y debemos ser buenos padres, amar a los hijos, pero el error que muchos padres cometen es valorar más a los hijos que el matrimonio. Normalmente, ¿qué dicen? Un hombre viene y se va, o una mujer viene y se va, y mi hijo nunca va a dejar de ser mi hijo. Eso parece verdad, pero no es el plan de Dios. En el plan de Dios, los que se van, ¿quiénes son? Los hijos. En el plan de Dios, el que se va no es el hombre, el que se va no es la mujer. En el plan de Dios no debe de irse. El que se va a ir, el que un día va a dejar el hogar, el que un día va a unirse a otra persona y va a dejar a padre y madre, es el hijo, no el cónyuge. Y entonces lo mejor que nosotros podemos hacer por nuestros hijos no es poner a los hijos en primer lugar, es poner al cónyuge en primer lugar. Porque los hijos son el fruto del árbol. El árbol es el matrimonio. Y si el matrimonio está malo, el fruto también va a salir malo. Si el matrimonio, el árbol está enfermo, el fruto también va a estar enfermo. Entonces lo que debemos de cuidar es el árbol, es el matrimonio, ¿verdad? Para que el hijo se beneficie de un buen árbol y de un buen matrimonio. No hay nada mejor para un hijo que darle un buen matrimonio, que sus padres puedan darle un buen matrimonio. Es la bendición más grande que los hijos pueden tener, ¿verdad? Entonces, eso es en primer lugar, dice, dejará el hombre a su padre y a su madre. La relación más importante es la relación matrimonial. El segundo consejo, ¿verdad? Es que el esposo y la esposa deben unirse el uno al otro. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Esos son los dos consejos. Mire, son sencillos, son fáciles de entender, muy difíciles de hacer. ¿Qué voy a estar dándole yo en primer lugar a este señor? Dicen las señoras. O tan loca esta que va a tomar el primer lugar en mi vida. Ese lugar es de la que me trajo a este mundo. Y etcétera, y etcétera. Y es tan sencillo de entender. ¿Dice Dios en su palabra eso, hermano, o no lo dice? Dejará el hombre a su padre y a su madre. Esa relación que por muchos años fue la más importante, ya no es ahora la más importante. Hay otra relación más importante, la relación del cónyuge. Dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, unirse al uno al otro. La primera cosa que debe quedar claro en la mente de las personas que se van a casar es esta: no hay divorcio, no hay separación. No estoy diciendo que eso no ocurre, no estoy diciendo que eso no sucede,
Lo que estoy diciendo es que en la mente de Dios, las personas que van a contraer matrimonio deben entender esa verdad. En la mente de Dios, en el plan de Dios, debo de sacarme la idea de que el divorcio existe. La mayoría de las personas se casan con la idea de que si el matrimonio no funciona, entonces se puede divorciar. Y uno no se va a casar con la idea de que no, si no funciona, uno tiene que comprometerse a hacerlo funcionar. Uno que tiene que trabajar para que el matrimonio funcione, ¿verdad? No hay opción para la separación en la mente de Dios. Dice cuando los casan, los declara marido y mujer, ¿hasta cuándo? Hasta que la muerte los separe. Eso pocas veces se cumple. A veces se tiene que cambiar ese hasta que la muerte los separe y poner hasta que los problemas los separen. A veces hay que cambiar ese hasta que la muerte los separe y poner hasta que las deudas los separen. A veces hay que cambiar ese hasta que la muerte los separe y poner hasta que el carácter invivible, ¿verdad?, de esa persona los separe. O a veces hay que poner hasta que la muerte los separe, hasta que la enfermedad o hasta que la infidelidad los separe. Porque en nuestra mente el matrimonio tiene una fecha de vencimiento cuando pase alguna cosa. Y eso en la mente de Dios simple y sencillamente no existe. No hay fecha de caducidad para el matrimonio. Dios hizo del matrimonio una relación permanente, no una relación temporal. Dios quiere que se adhieran, que se unan el uno al otro y que jamás se separen. Entonces se unirán, se hacen una sola cuestión. Ya no son más dos, ahora es uno. Yo soy una sola persona. Si me intentara separar yo en dos, ¿qué pasaría? Se escucha horrible eso, ¿eh? Tendría que partirme por la mitad con una sierra, con un hacha, con algo. Si logro quedar vivo, me va a doler bastante. Lo mismo es con el matrimonio. Aunque son dos personas, emocionalmente, espiritualmente, no son dos, son uno. Y cuando eso se intenta separar, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Eso crea demasiado daño, demasiado dolor, demasiada destrucción, ¿verdad? Porque no es la mente de Dios. En Mateo dice, sí es cierto, Moisés dejó dar carta de divorcio, repudio. Pero al principio no fue así. Fue simplemente por la dureza de que del corazón. A veces fallamos tanto como esposos o como esposas que la única salida que queda es el divorcio. Y no es lo que Dios quiere, pero son cosas que pasan. Pero todo matrimonio debe sinceramente, con todo su corazón, procurar que eso no le suceda. Y es triste, hermano, porque según las estadísticas, más de la mitad de los matrimonios terminan en divorcio. Y no solo allá en el mundo, igual con los cristianos. Entonces es triste porque eso sucede constantemente, aunque no es el plan de Dios. El matrimonio no es un asunto de decisión, no es un asunto de suerte. Es la decisión de estar juntos, no importa, pase lo que pase, no importa qué viento de adversidad sople, no importa si es salud o enfermedad, o si hay pobreza, o si hay onda o deshonra, ¿verdad? El matrimonio es la decisión de estar juntos, pase lo que pase. Y no me malentiende, hermano, aquí yo no estoy diciendo que tenemos derecho al maltrato y a todo eso. Estamos hablando con gente creyente, ¿verdad?, que va a tomar la decisión de hacer lo mejor para que tu matrimonio prospere. Una pregunta.
¿Ya tomó usted la decisión de que su matrimonio será para siempre? ¿O tiene ahí una escapadita, una salidita, ¿verdad? Hasta tal día. O hasta que me haga esto, cuando me haga aquello, ahí va a ver, ese día sí se muere. Ahora, si ya usted tomó la decisión de que su matrimonio va a ser para siempre, la otra pregunta más importante es, ¿está usted dispuesto a hacer todo lo que debe hacer para que eso sea verdad? Porque una cosa es decir, yo quiero que mi matrimonio funcione para siempre. Claro, todo sinvergüenza quiere que su matrimonio dure para siempre. Pero si es un sinvergüenza, no va a durar para siempre. Uno tiene que hacer su parte entonces para que el matrimonio funcione. Ahí me dijeron unas palabras interesantes cuando me iba a casar un pastor norteamericano que aprecio mucho. Y cuando yo me iba a casar, él se me acercó, me llamó y me dijo dos cosas. Yo hablo un poquito inglés, ¿verdad? Le entendí ahí. Entonces él me dice, Kenneth, te vas a casar. ¿Sabes que más de la mitad, casi la tercera parte de los matrimonios terminan en divorcio, ¿verdad? De cristianos y no cristianos, sí, le digo. ¿Por qué vos no vas a ser uno de esos que terminan en divorcio? Y se dio la vuelta y se fue. No me dio la respuesta, simplemente se fue. Ahora yo entiendo un poco esa pregunta. Si la mayoría de los matrimonios terminan en divorcio, más de la mitad, ¿por qué yo no voy a ser uno de esos que terminan en divorcio? En otras palabras, él me estaba diciendo, Kenneth, hay cosas que vos tenés que hacer para que tu matrimonio no fracase. Hay cosas que vos tenés que hacer para que tu matrimonio funcione. Tenés que poner de tu parte para que tu matrimonio no se venga abajo. Aunque no es la voluntad de Dios que el hombre y la mujer se separen, puede llegar a separarse por la misma dureza del corazón y el pecado en la vida del hombre. Entonces hay que entender esa verdad. Dios no quiere que mi matrimonio fracase, por tanto yo voy a hacer todo lo posible para que mi matrimonio no fracase. Esa es una decisión. No es algo que va a suceder por suerte o por arte de magia, ¿verdad? El matrimonio es un asunto de obediencia, no de conveniencia. No es si me conviene o no. Es que eso fue lo que Dios mandó. Ah, ya no me conviene esta relación, voy a buscar otra. No. Eso no fue lo que Dios mandó. Lo que Dios mandó es lo que Dios juntó, no lo separará el hombre. Requiere de la disposición y la decisión de trabajar juntos para hacer que el matrimonio funcione. Unirse el uno al otro, ¿verdad? Es un acto que está basado más en el compromiso que sobre los sentimientos y la atracción física. ¿Usted ya ha escuchado ese famoso, ella no lo quiero, o ya no la amo? Esa es mentira del diablo. El matrimonio está basado en el compromiso, no en los sentimientos. ¿Saben lo que una persona dice cuando dice que ya no ama al otro? Significa que yo, que no amo, no estoy tomando las decisiones cada día que debo de tomar para poder amar a esa persona. Porque el amor no es un sentimiento. El amor es una decisión. ¿Por qué dejé de amar a una persona? Porque dejé de hacer lo que era correcto. Porque dejé de decirle palabras bonitas. Porque dejé de cuidarla. Porque dejé de apreciarla. Porque dejé de tratarla bien. Porque dejé de proveerle. Porque dejé de hacer todo lo que yo debía de hacer como hombre por esa persona. Y entonces el amor se acabó porque el amor no es un sentimiento, es una decisión. Todos los días iba decidiendo hacer lo que no es amor, por tanto ahora digo, ay, ya no siento nada. Claro que no sentí nada porque no has hecho nada. Y lo mismo pasa con la mujer. Ya no lo amo. Significa no estoy haciendo lo que todos los días debo de hacer para amar a esa persona. Miren lo que dice Proverbios 2, 16 y 17. Proverbios 2. Mire, cuando usted sienta que en su matrimonio se está acabando el amor, empiece a hacer cosas. Empiecen a salir juntos. Empiecen a platicar. Empiecen a ir a cenar.
empiece a cuidar, a respetar, a obedecer, a todas las cosas que dejó de hacer porque ahora solo sirve para trabajar. Empiece a hacer de nuevo y va a ver que se vuelve a sentir el amor. Bueno, eso es lo que la Biblia dice, ¿verdad? Dice, salió Jesús, recorría todas las aldeas predicando y enseñando, dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. ¿Por qué? Porque andaba haciendo lo que debía de hacer. Proverbios, capítulo 2, versículos 16 y 17. Todos los que ya tienen algunos años casados entienden lo que le estoy diciendo. Pareciera que se acaba el amor. No, no se acabó el amor, se acabó el compromiso suyo. Se acabó la responsabilidad suya. Se acabó lo que usted debía de hacer como cónyuge, ¿verdad? En otras palabras, es un problema de compromiso. No queremos estar como cuando la estaba enamorando, hombre. Ahí sí, ¿verdad? Todos los días el chocolate, todos los días una llamada, todos los días un mensaje, todos los días querían estar juntos. ¿Por qué? Porque quería el compromiso, ¿verdad? Estaba comprometido, pero ahora ya está casado, ya no se siente comprometido. Da las cosas por sentado, y entonces el matrimonio está basado en el compromiso. Miren lo que dice ahí en Proverbios capítulo 2, versículos 16 y 17. Miren lo que dice. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud. Y luego dice, se olvida del pacto de su Dios. Se olvida de su compromiso. Se olvida que un día prometió delante de Dios. Se olvida, ¿por qué? Porque empezó a hacer cosas malas. Cuando uno se casa, entonces se está comprometiendo a guardar un pacto, a ser comprometido con la persona con la cual se está casando. La esposa promete ser fiel al esposo, aunque el esposo engorde, aunque se le caiga el pelo, aunque ahora tenga que usar unos grandes lentes para poder ver, aunque pierda la salud y se deteriore, aunque no tenga riquezas o pierda el empleo, o a pesar de que aparezca otra persona más atractiva. Porque el matrimonio es un compromiso. Usted se ha comprometido a eso. El esposo promete ser fiel a la esposa, aunque la esposa pierda su belleza, eso suele suceder, y pierda su atractivo. Aunque no sea tan ordenada o sumisa como él quisiera. Hoy ya no la hacen sumisas a las mujeres, como antes. Aunque no satisfaga sus deseos completamente. Aunque gaste el dinero de una manera incoherente, o aunque no sea una buena cocinera. El esposo se ha comprometido delante de Dios a ser fiel a esa persona. El matrimonio es la entrega total e irrevocable de dos personas, el uno al otro. Ahora ya están unidos. No se pueden separar. No debieran. Y si eso sucede, va a causar mucho daño. Entonces, para que eso no me suceda, ¿qué tengo que hacer yo? Fiel y comprometido. Aunque no lo sienta. No, hermano, no va a sentir todo. De 40 años de casado no va a sentir todo el tiempo querer hacer las cosas que debe de hacer. Pero debe comprometerse a hacerlo. Y en tercer lugar, dice, dejará el hombre a su padre, a su madre. Relación de adulto con los padres, la relación más importante ahora es el cónyuge. Se unirá a su mujer, no hay divorcio, comprometidos para que el matrimonio funcione. No hay vuelta atrás, ¿verdad? En último lugar, el esposo y la esposa serán una sola carne. Principalmente se refiere a la unión sexual y a la unión física de las dos personas, ¿verdad? Pero no solamente implica eso.
Una sola carne involucra más que el acto matrimonial. El acto matrimonial es el símbolo o la culminación de una unión más completa. Sin esa unión más completa, las relaciones pierden sentido y pierden satisfacción. Una sola carne. El acto matrimonial no es algo solamente físico. Por eso las personas que van y tienen muchas parejas, se le llama promiscuo, ¿verdad? ¿Por qué será que buscan tanto? En uno, en otro, en otro, en otro, en otro. ¿Qué será que están buscando que no lo pueden hallar? Porque la unión física simplemente como tal no satisface al ser humano. Porque el ser humano fue creado más allá de lo físico. El ser humano fue creado de una manera espiritual. El ser humano no solamente es un cuerpo, también es un espíritu que requiere una relación personal con Dios. Por tanto, tiene que estar bien con Dios para que su matrimonio funcione, para que haya satisfacción, para que haya gozo. Los dos deben estar bien aferrados a Dios, sirviendo a Dios. Qué bonito es ver cuando los matrimonios sirven a Dios juntos, unidos, queriendo amar a Dios sobre todas las cosas, hermano, porque mire, si su cónyuge no ama a Dios, no lo va a amar a usted. Usted no es mejor que Dios. Entonces primero es Dios. Imagínense, Dios que no tiene nada malo, no lo ama. Ahora yo que tengo casi todo lo malo y un poquito de cosas buenas, me van a estar amando. No se puede. Eso es lo espiritual. La unión física requiere lo espiritual, estar bien con Dios. El ser humano no solo fue creado con cuerpo, no somos animales, tenemos espíritu, tenemos también alma. Se requiere la unión del alma, los sentimientos, las emociones. Sin estos sentimientos y emociones no puedo involucrarme correctamente. Por eso es que la promiscuidad no satisface. Y las personas tienen que ir de uno en otro, en otro, en otro, buscando algo que no les va a satisfacer. Porque la cama no es lo que satisface, es lo que hay más allá de eso, es cómo está involucrada la persona, lo que hacen fuera de ella, el tono de voz. Mire, si usted tiene un mal tono de voz con su cónyuge, el acto matrimonial no va a funcionar bien. Lo van a tener, pero no va a satisfacer. No va a ser bendición. Si no hay un buen trato, sea si emocionalmente, si sentimentalmente no están bien, si no hay ayuda, decía un pastor, ¿verdad? Si quieres preparar a tu mujer para el acto matrimonial, usa esas palabras, ¿verdad? Porque hay niños. Entonces, lava los platos, limpia el piso, hace algo, ¿verdad? Porque eso le va a emocionar espiritualmente, el alma a ella va a entender. Él tiene cuidado de mí, me ayuda, me quiere y su esposa va a estar contenta porque no es físico solo. Somos diferentes de los animalitos. Toda esa relación emocional afecta la unión matrimonial. Y obviamente también está lo físico, que es lo más visible, lo más obvio. Y aún en esa área uno debe saber cómo funciona. El hombre es diferente de la mujer. Y hay tantas recomendaciones, tantos consejos en esta área, pero es la más obvia. Y a medida que pasa el tiempo hay que cuidar esa área. Pero cuando uno está joven, eso funciona tranquilo. El problema es cuando ya uno va creciendo, ¿verdad? Entonces, la fornicación y el adulterio nunca van a proveer una satisfacción y deleite verdadero. La mayor satisfacción sexual se encuentra en un buen matrimonio, no en un matrimonio,
en un buen matrimonio, muy diferente, en un buen matrimonio. Esa es la base, esa es la mentalidad, esa es la filosofía que debe tener acerca del matrimonio. Esta es la base sobre la cual usted debe trabajar y mejorar. ¿Cuáles son? Dejo a padre y madre. Me uno a mi mujer o a mi cónyuge y somos una sola carne. Comprender esas tres verdades y esforzarse ambos en ellas va a traer un buen matrimonio. Claro que hay más cosas que entender, pero por el momento ahí vamos a dejar. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Evalúe, analice su matrimonio. Realmente cierre sus ojos y piense. Realmente el cónyuge es la prioridad de mi vida. He dejado a padre y madre y he puesto a mi cónyuge en primer lugar. Evalúe su vida.